Posiciones. Tiene la palabra don Juan Antonio López de Uralde. Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Saiz de Miera, por su exposición, cuya primera parte compartimos, lógicamente, como no puede ser de otra manera, puesto que a estas alturas es evidente que el cambio climático es un problema de primera magnitud. Además, nuestro país es un país no solamente causante del cambio climático, sino que además somos víctimas por nuestra posición geográfica y especialmente vulnerables en todos los sectores, ¿no? El sector agrícola, desde luego, especies emblemáticas como la naranja, el olivo, la vid, etcétera, pues pueden verse muy gravemente afectadas. Temas o recursos tan sensibles en nuestro país como el agua, pues lógicamente con el cambio de régimen de precipitaciones se verán afectados. Sectores prioritarios en nuestra economía como el turismo, pues muy gravemente afectados, tanto por la subida del nivel del mar como por los cambios del régimen de temperaturas y lo que ello pueda conllevar. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Lo que echamos de menos en su exposición es un análisis de por qué hemos llegado hasta aquí y cuál es el papel del modelo económico y de las empresas como las que usted representa en todo esto, ¿no? Ya en el año 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, había un consenso claro, un consenso prácticamente total, en que el cambio climático era un problema para la humanidad. Si no fuera así, no se hubiera acordado, entre otras cosas, poner en marcha un acuerdo internacional en contra del cambio climático. Estamos hablando del año 92. Sin embargo, las emisiones no solo no han dejado de aumentar, sino que ha aumentado el ritmo al que aumentan esas emisiones. Y esto hace que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera pues estén en este momento completamente desbocadas. Estamos por encima de las 400 ppm que nos dice la comunidad científica que no deberíamos sobrepasar, ¿no? Y en este contexto no cabe ninguna duda de que en primer lugar, el modelo económico basado en el crecimiento continuado y en el beneficio económico inmediato por encima de cualquier otra consideración, es responsable de lo que está ocurriendo en el clima. Y así digamos, sobre eso pues también hay un consenso bastante grande y que es imposible hacer frente a este problema sin un cambio de modelo. Echo de menos, por tanto, en su exposición la más mínima referencia a la necesidad de ese cambio de modelo y, desde luego, si bajamos a España, pues hay muchas cuestiones en las cuales las empresas que usted representa pues tienen mucho que decir, porque, claro, venir a pedirnos consenso político, ahora le voy a decir algunas cosas en las que hay consenso y que si las empresas miembros de este Consejo colaborarán, pues sería mucho más fácil avanzar, ¿no? En primer lugar, me gustaría saber qué piensa usted de las puertas giratorias, algo que indudablemente tiene una influencia sobre las políticas que se hacen en todos los aspectos que usted ha repasado. Es decir, si hablamos de políticas energéticas, si hablamos de políticas de transporte, si hablamos de políticas industriales, no cabe duda que la costumbre, entre comillas, de la política española de terminar en los consejos de administración de las grandes empresas, pues hace que al final uno tenga serias dudas en quién es el responsable final de las legislaciones y de las decisiones que se toman en determinadas políticas, por ejemplo, en las políticas energéticas. Es decir, hay serias dudas de quién ha tomado la decisión, por ejemplo, o quién es el responsable último de tomar la decisión de frenar el desarrollo de las renovables, de las energías renovables, como se ha frenado en España. Y algunos pensamos que, desde luego, las empresas eléctricas, las empresas del oligopolio eléctrico, tienen mucho que ver con ello, ¿no? En ese sentido, nosotros abogamos por un modelo energético radicalmente diferente, un modelo energético que no esté basado en el oligopolio, sino que abogue por una descentralización de la generación eléctrica a través de un impulso decidido a las energías renovables. Para que las energías renovables puedan desarrollarse y puedan avanzar, hace falta que tengan hueco. Y para que tengan hueco hay que cerrar otro tipo de centrales. Y eso se ha visto claramente, por ejemplo, en Alemania, donde solamente una política de cierre de las centrales nucleares o de las centrales térmicas es la que permite el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, en nuestro país nos encontramos con que las empresas, precisamente de ese grupo, lo que hacen es impedir el cierre de cualquier planta. En este momento, y hablaba usted de consenso político, en este momento hay un consenso amplísimo, por ejemplo, en el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. Y, sin embargo,
ese debate sigue abierto. Es decir, ni siquiera una central que lleva 4 años cerrada parece que genere la suficiente presión como para que se cierre. Podemos hablar de otros consensos que también han sido importantes en este país y que ahora mismo están, digamos, en cuestión. Uno de ellos es el consenso en contra del autoconsumo de electricidad con balance neto, ¿no? Sobre eso se alcanzó en su momento un consenso bastante amplio, con la excepción del Partido Popular. Desgraciadamente ahora el Partido Ciudadanos pues, ha avanzado hacia las posiciones del Partido Popular. Hay otros consensos, como por ejemplo, hay un consenso bastante grande contra la construcción de una mina de uranio en Salamanca y, sin embargo, esta mina de uranio continúa. Es decir, que aquí si no se avanza, no es tanto porque no haya consenso político como porque muchas de las empresas que están en el grupo que usted representa, pues lo que hacen básicamente es, digamos, orientar sus políticas hacia sus propios intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues decirle que tal vez lo más relevante es que sean esas propias empresas las que empiecen cambiando su forma de trabajar, su forma de actuar, su forma de influir sobre la política y sobre los políticos y realmente plantearse necesariamente, desde luego, de manera imprescindible, un cambio de modelo y, desde luego, hay cuestiones en las cuales es muy relevante el papel de las empresas, como, por ejemplo, el frenar las puertas giratorias. Y, desde nuestro punto de vista, esto ya sí que requiere un consenso político, una regulación del actual oligopolio eléctrico. En definitiva, como le digo, estamos de acuerdo con el diagnóstico que hace de la gravedad del cambio climático, pero, sin embargo, creemos que deben ustedes mirarse en el espejo y analizar cuál es su responsabilidad en todo esto. Muchas gracias.